Buenas tardes. El día de hoy, pues vamos a ver nuestra sesión de bioética y pues particularmente pues ya hemos visto una serie de propiedades que veíamos en bioética en relación a comités de bioética, veíamos todas esas posibilidades de dilemas bioéticos que podemos tener en relación a la experimentación en humanos. El día de hoy, pues vamos a trabajar bioética y genética y cómo es esa dinámica en relación al ADN y a cómo el ADN, pues, es algo que nos pertenece a nosotros o si hay alguna relación directa con la propiedad intelectual. Entonces, para el día de hoy, el momento inicial de la clase es cuál es su punto de vista frente a la genética. Ustedes en biotecnología han visto una serie de temas en relación a clonación, en relación a CRISPR-Cas, y la idea es que, pues, dentro de la asignación me escriban cuál es su punto de vista frente a la genética. Entonces, para esto, pues, una de las cosas más interesantes en relación a la bioética, vamos a ver que el principal momento en el origen de considerar la genética fue en el proceso de la secuenciación del genoma humano. Este proyecto inicia en 1990 y ofrece una serie de garantías en relación al conocimiento de los genes que están codificando para ciertas características en nosotros como humanos. Entonces, este proyecto fue todo un éxito y concluyó en el año 2003. ¿Qué es lo interesante del proyecto? Pues que ellos encuentran que hay alrededor de 30.000 genes que están regulando todo el proceso de lo que somos nosotros. Sin embargo, nos adentra en uno de los problemas principales que son las patentes sobre los genes. Es decir, si esa información genética nos pertenece a nosotros como individuos o si le pertenece a las personas que hicieron el proceso de secuenciación. Entonces, dentro del genoma humano, pues vamos a saber que pues, esos genes se encuentran en unos cromosomas. Nosotros, pues como seres humanos, ustedes ya saben con cuántos cromosomas tenemos. Tenemos 23, cada 23 del padre, 23 de la madre, nos da un total de 46. ¿Eso qué significa? Que en el proyecto del genoma humano nosotros logramos secuenciar esas letras que presenta ese ADN y esa información nos da unos beneficios y unos posibles problemas que corresponden a esos dilemas bioéticos que vamos a tener en cuenta. Primero es que el ADN pues va a tener toda esa información para dar la codificación para ciertas proteínas que nos permiten constituirnos a nosotros como humanos y pues, como un organismo en general. Segundo, esos genes pues tienen unas relaciones, unas interacciones y dependiendo del proceso de activación, de transcripción y todos los factores presentes en la secuencia nos están diciendo de cuándo se va a regular ese proceso génico. Tercero, tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre el genoma activo y el genoma inactivo y que nos interesa conocer cómo esos genes están regulando ciertos procesos en nuestro organismo y el proceso donde los genes no están funcionando de manera adecuada que da origen a las enfermedades. Entonces, ese es uno de los posibles problemas. El primer problema en relación al genoma humano es considerar la protección a la intimidad de las personas y de si esas secuencias que fueron secuenciadas de nosotros le pertenecen a quién. Segundo, nos da un origen de problema social en relación a cómo podríamos estar hablando de discriminación de pronto de si una persona está buscando un trabajo y que en su proceso de secuenciación le dicen, ay, mira, tú tienes una activación de un gen que codifica para tal enfermedad, no nos interesa que trabajes con nosotros. En ese sentido, es que los dilemas bioéticos que les voy a presentar el día de hoy van a estar enfocados directamente no al beneficio que trae el genoma, sino en dónde están los retos de la información que presenta estos. Y pues el genoma humano, gracias a este y gracias al proceso de secuenciación, nos permite dar las bases genéticas para ciertas enfermedades y eso ya nos está hablando de un diagnóstico y de una posible curación. Entonces, casos de estudios es lo que hay. El día de hoy voy a mostrarles un panorama general de lo que ha ocurrido en relación a otros organismos y nos vamos a enfocar directamente en los seres humanos. Entonces, a lo largo del tiempo, aparte del proceso de investigación básica, nos interesa también todo lo que corresponde a resistencia
y todo lo que corresponde a trasplantes. Entonces, el primer caso de estudio que les voy a hablar el día de hoy son los genes que brillan en la oscuridad. Entonces, estos son extraídos de una bacteria que se llama Pseudomonas fluorescens. Lo que se logra a partir de la investigación de estos genes que brillan en la oscuridad es que nosotros podemos incorporarlos dentro de otros organismos, por ejemplo, dentro de los gatos, dentro de los ratones, para que ellos brillen en la oscuridad. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que nosotros podríamos estudiar ciertas enfermedades o ciertas secuencias génicas que están asociadas a ese color o a ese brillo en la oscuridad. El segundo ejemplo del día de hoy es la resistencia de las plantas o las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas pues nos aportan beneficios en relación a resistencia a la humedad, a la acidez, a la salinidad, a la pérdida de agua. Y tener plantas que sean resistentes a esto o resistentes a plagas, pues nos da una posibilidad de que tengamos mayor alimentación para todas las personas. El día de hoy no voy a entrar en discusión de los problemas que pueden generarse con la transgénesis, sin embargo, esta es una relación directa entre la genética y seres vivos. Por otra parte, también se han hecho experimentos desde el año 91, sale en el año 2006 al mercado una leche que presenta proteínas anticoagulantes en cabra. Esto es una relación directa entre la secuencia que podemos tener del ADN con un producto fabricado curso abajo de esa secuencia de ADN. Finalmente, también se han hecho trasplantes de organismos a seres humanos, es decir, de cerdo a humano, y todo esto se logra bajo el conocimiento genético de nosotros y de cómo es el funcionamiento de nuestros sistemas. Pero el día de hoy la idea es relacionar directamente los dilemas bioéticos. Entonces, los dilemas bioéticos principales en relación a genética y bioética están ligados al holocausto nazi y a la eugenesia, que veíamos que a partir del Código de Nuremberg se dan una serie de normas y establecimientos para la regulación de sus experimentos. Sin embargo, pues eso da una consecuencia de que el conocimiento de los genes nos puede estar también asociando a un fenómeno social similar a lo presente en la eugenesia. Pero uno de los dilemas bioéticos más graves que veíamos, y lo veíamos en el primer periodo, eran las modificaciones genéticas a partir de CRISPR-Cas, que fue realizado por el Frankenstein chino He Xianghui. Sin embargo, pues antes de considerar los dilemas bioéticos, pues miremos para qué nos sirve la genética en nuestra vida. Entonces, primero, todo lo que corresponde a investigación básica nos va a permitir establecer secuencias, nos va a permitir establecer relación de actividad. Segundo, cuando hablamos de investigación clínica, podemos asociarlo directamente a la medicina personalizada, a la educación médica y al descubrimiento de nuevos medicamentos con base en esas secuencias genéticas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es que a partir de una mujer embarazada que quiere saber cómo está, digamos, qué probabilidades hay de que su hijo tenga alguna enfermedad, a partir de ese secuenciamiento de esos datos genéticos del bebé y de la madre, podemos hacer una asignación de probabilidades en relación a enfermedades metabólicas, a cáncer, a infartos, a diabetes y a obesidad. ¿Y eso qué implica? Que nosotros podemos hacer una relación directamente de esas secuencias genéticas con posibles mecanismos que pueden estar ocurriendo. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que nosotros podríamos ayudar o podríamos tener alguna probabilidad de investigar sobre ciertas secuencias en particular para evitar esos procesos en edades avanzadas. Un ejemplo que les muestro a continuación es que pues esas pruebas genéticas que nos permiten diagnosticar enfermedades, qué factores genéticos pueden estar involucrados en una enfermedad en particular si ya la presenta, predecir qué tan grave puede ser tener una enfermedad y mirar si a lo largo de las generaciones eso puede tener una influencia, puede pasar a su siguiente generación. ¿Esto qué significa? Que esas pruebas genéticas tienen un valor agregado en relación a cómo estamos entendiendo las enfermedades. Particularmente para problemas cardíacos se ha encontrado a partir del secuenciamiento mucha información en relación a diferentes tipos de medicamentos que pueden estar regulando esas secuencias. También se ha hecho edición genética por CRISPR-Cas y se ha hecho todo un análisis de relación a riesgo que está asociado a problemas cardíacos con esas secuencias genéticas.
¿Eso qué significa? Que la tecnología es valiosa, tiene un valor agregado impresionante. Sin embargo, ¿en dónde está el problema? El problema está en el costo. El costo es muy elevado, puede ser entre 100 a $2.000 por prueba, y eso significa que no tenemos garantías de que digamos que todas las personas puedan acceder a este tipo de información. Segundo problema, nosotros cuando hablamos de un medicamento vemos que los medicamentos pueden estar, digamos, la idea es que lleguen a la mayor cantidad de población que presente la enfermedad, pero también, digamos, todo lo que corresponde a terapia génica está muy limitado y reducido a pocos pacientes. En esta imagen que relaciona el costo de las terapias génicas, vemos que pueden llegar hasta $1.000.000 por año y que pueden tener una cantidad reducida de pacientes. Por tanto, en este momento las personas no pueden acceder tan fácilmente a este tipo de tecnologías. Sin embargo, son tecnologías súper valiosas y súper importantes para el desarrollo científico. El día de hoy les voy a hablar de Yescarta. Esta está más o menos en un valor de $400.000 al año, un tratamiento. Y más o menos 7.500 pacientes han accedido a este tipo de tratamiento génico. ¿Qué ocurre con Yescarta? Yescarta es una terapia génica en relación con células T. Las células T son células que nos están defendiendo a nosotros de nuestros patógenos o de sustancias que pueden considerarse como nocivas. Entonces, las células T, ellas tienen la posibilidad de reconocer lo propio de lo extraño. Entonces, una persona que presenta cáncer, ella se le extrae la sangre, se analiza qué secuencia tiene ese, digamos, ese reconocimiento de la célula cancerígena. Eso se hace con el objetivo de crear una célula que porte esos receptores que puedan reconocer a las células cancerígenas. De esta manera se logra cultivando y creando más células. Esto se le inyecta al paciente y ¿qué va a ocurrir? Como las células ya conocen la secuencia específica para cáncer, ellas pueden detectar el cáncer y atacarlo. De esta manera, pues abre una posibilidad a un tratamiento frente al cáncer en relación a terapia génica. Pero ya ven uno de los pros y los contras. Los contras son el costo y el acceso. Si quieren conocer más en relación a ética genética y dilemas presentados, en el momento de ahora se encuentra un curso virtual hecho por Harvard. Este curso se llama Bioética, la ley, medicina y la ética para las tecnologías reproductivas, porque la ética y la genética tienen muchos factores que influencian en la consideración de los dilemas que se pueden generar, porque podemos hablar de procesos de donación de esperma, podemos hablar de qué es un nacimiento apto o no apto, podemos hablar de a quién le pertenece ese material reproductivo. Entonces, si les interesa, aquí les dejo el link para que puedan acceder a ese curso de manera gratuita. Bueno, entrando en relación a CRISPR-Cas, vamos a ver a continuación un video, yo se los voy a dejar en el canal de YouTube para que lo revisen. Este video les va a mostrar todos los aspectos a nivel histórico de cómo fue ese descubrimiento y de para qué se ha utilizado el aspecto genético dentro de nuestra vida. Y particularmente nos va a hablar de dos dilemas éticos que se pueden generar y es el acceso. Entonces, en CRISPR-Cas9 nosotros veíamos que podíamos crear bebés de diseño, podíamos garantizar la eterna juventud y podíamos terminar con ciertas enfermedades. Particularmente, no es la única tecnología que se puede utilizar de corte. Hay otras dos que son los TALENs y las nucleasas de zinc. Pues ustedes ya saben que esto tiene la posibilidad de remover e insertar secciones de DNA en una localización específica y veíamos en nuestro primer periodo que una controversia bioética impresionante en relación a los primeros bebés modificados a partir de esta técnica. Entonces, esta técnica es valiosa en el sentido de que a partir del genoma humano y a partir del descubrimiento de todos estos tipos, digamos, de corte y de introducción de DNA, nosotros podemos hablar de medicina preventiva, podemos hablar de farmacogenómica, que es relacionar esas secuencias con cierta actividad de algunos medicamentos. Podemos hablar de terapia génica, como les mostré en la diapositiva anterior, y todo lo que corresponde a manejo de medicamentos. Entonces, en este sentido, la idea no es tomar alguna posición de que son buenas o que son malas las tecnologías, sino es el modo de uso y los dilemas que vamos a encontrar. Entonces, una de las cosas principales para tener en cuenta en relación a los riesgos es a quién estamos editando.
Si estamos hablando de línea somática, estamos hablando de cualquier tipo de células que podemos tener en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de línea germinal, estamos hablando de espermatozoides, óvulos o embriones tempranos. Todo lo que corresponde a procesos de edición, cuando hablamos de línea somática, estamos hablando de un grupo específico de células. Pero cuando hablamos de línea germinal, pues nos estamos adentrando en nuestras células de carácter sexual que pueden copiarse y generar un cambio completo en todas las células. Por otra parte, en relación a la copia, cuando hablamos de edición somática, pues no afectamos a las otras células, sino que solo a las células blanco que nosotros señalamos. Por otra parte, en la línea germinal, como estamos hablando de las células primeras y de las que van a permitir la reproducción, todo este gen va a copiarse en todas las células, incluyendo el esperma, el óvulo y los embriones tempranos, donde vamos a encontrar los principales dilemas bioéticos, en los riesgos y en las consideraciones a largo plazo. Cuando hablamos de edición somática, pues vemos que como solo estamos hablando de una línea celular, no vamos a afectar futuras generaciones. Pero cuando hablamos de edición de línea germinal, pues como estamos hablando de las células primordiales, vamos a pasar esta información a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Eso tiene una influencia en relación al contenido genético que cada persona va a tener y a sus variaciones. Y este es uno de los puntos donde está la controversia en relación a este tipo de tecnologías. ¿Cuál es el consenso que se ha acordado? En la parte de la línea somática se ha encontrado que pues hay muchas terapias que se han establecido y que eso tiene una alta regulación en relación a la ley. Pero en la línea germinal es donde están los retos en relación a bioética de considerar los efectos que puede tener que una persona haya pasado a su descendencia alguna modificación genética. Este es el punto principal y el punto álgido en relación a los dilemas bioéticos que se pueden generar. Segundo tipo de controversia son las patentes. Las patentes son la posibilidad y es un título que da el Estado para que una persona, digamos, una persona tiene una invención. Una persona tiene, por ejemplo, lo pongo en el sentido de la música, una persona saca una canción, una persona tiene que proteger ese invento. Pensemos que en la genética también se establecen patentes si alguien protege, por así decirlo, las secuencias. Entonces, durante un tiempo, una persona, voy a poner el ejemplo de la canción, una persona tiene que proteger esa canción por muchos años porque él fue el inventor de esa canción. A eso se le llama un derecho de autor. Pensemos que en la parte humana y en la parte biológica también ocurre lo mismo. También existen las patentes. Entonces, la patente es la protección de la invención. Puede hacerse a partir de diferentes variaciones dependiendo de la novedad que tenga esa invención. Entonces, eso nos aborda un problema bioético y es cómo son las patentes en los genes. Segundo, si hay alguna relación sobre la información que tiene una persona a nivel genético, si todo el mundo puede acceder a esa información. Y lo tercero es, ¿será que todos tienen acceso a la terapia génica? Entonces, eso me deja para hablarles del siguiente tema, que corresponde a las patentes sobre secuencias. Entonces, pensemos que patentar es proteger y que la idea de proteger es proteger invenciones, o sea, proteger algo novedoso. En Estados Unidos, al año 2010, ahí abajo les dejo el link, sale un artículo donde establecen las diferentes patentes generadas a lo largo del tiempo en relación a las secuencias genéticas. Particularmente en Estados Unidos, pues en rojito aparece el humano. Todo esto corresponde a secuencias provenientes de humanos. Eso significa que se están patentando secuencias provenientes de humanos más alto en comparación con otros organismos. ¿Por qué? Porque conocer las secuencias de nosotros nos deriva a todo el proceso de investigación sobre enfermedades. Sin embargo, aquí es donde nace el dilema bioético en relación a cómo se están asignando esas secuencias. Por otra parte, les voy a hablar de algo positivo. No solo considerar bioética como los dilemas que se pueden generar, sino también cómo hay cosas positivas en el sentido de considerar a la genética unida directamente con el aspecto social. Este hombre que les muestro a continuación se llama Víctor Penchadez. Él es una persona de nacionalidad argentina
él básicamente se ha dedicado toda su vida a la genética y a relacionar todos los derechos humanos, particularmente con un proceso de las Madres de Mayo, que resulta que en el año 1976 pues ocurrió una dictadura de Rafael Videla y está asociada a la desaparición forzada de personas. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues que estas madres no conocían, se les desaparecían sus hijos, no saben los paraderos de sus hijos, y a partir del año 84, donde hay una pérdida, digamos, de la dictadura y gana una democracia, ya se puede comenzar a investigar qué fue lo que pasó con esos hijos. Entonces, Víctor Pechadesk lo que hace es que a partir de la genética logra encontrar e identificar algunos de los niños que estaban desaparecidos de esas madres y logra asociar esas secuencias genéticas con esos niños. ¿Eso qué significa? Pues que esos servicios de la genética no solo están enfocados a la cura de enfermedades, sino que también puede tener un valor social en relación al restablecimiento de los derechos, como nosotros habíamos visto hace 2 clases, de la importancia de los derechos humanos y de los mínimos derechos que debemos tener como sociedad. Entonces, él deja el siguiente artículo, si están interesados en leerlo, en relación a cuáles son los aspectos éticos dentro del proyecto del genoma humano, donde uno de los aspectos que les mencioné previamente está incluido, que es cómo esa información puede llegar a la sociedad. ¿Será que todos acceden a esa información o es parcializada teniendo en cuenta la cantidad de dinero que una persona presenta? El día de hoy y el día de ayer yo les dejé asignada la semana 9 de bioética, y en la asignación es el caso de Myriad Genetics. Entonces, ¿qué pasó? Imaginemos que una mujer tiene cáncer y ella se manda a hacer un análisis. En el análisis arroja que hay un gen defectuoso y el doctor le dice, pues tenemos que remover el seno. Por otra parte, la persona, digamos el doctor o el que hace parte de Myriad Genetics, le dice que podría analizarle si tuviera más dinero. Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema del caso Myriad es el siguiente. Myriad Genetics genera una patente sobre los 2 genes que están asociados al cáncer de seno, y esto tiene una implicación impresionante porque si queremos investigar sobre el cáncer de seno tendríamos que pagar mucho dinero para poder investigar. Lo que nos arroja la pregunta, ¿son los genes humanos patentables? Entonces, la idea de la próxima clase es realizar un debate de los que están a favor de patentar los genes y los que están en contra de patentar los genes. Entonces, en la asignación yo les dejé una serie de lecturas y una serie de preguntas orientadoras que deben responder para el martes y miércoles de la otra semana, para que ustedes puedan discutir con sus compañeros de si es patentable o no es patentable un gen, teniendo en cuenta que estos genes, en el caso Myriad, están relacionados con enfermedades, de cáncer de ovario y de cáncer de seno. Entonces, esa es la actividad del día de hoy. Espero que